sumatoria de forma escalar y vemos aquí el término cuadrático. O bien, en forma matricial es más claro ver el término cuadrático. Q punto transpuesta por Q punto, un término cuadrático. Donde M es simétrica y definida positiva, es importante que sea simétrica y definida positiva, entonces me falta otra condición. Y además, la energía potencial depende únicamente de Q, esto es independiente de Q punto. Entonces ahora sí podemos escribir nuestra ecuación de movimiento de Euler-Lagrange en forma matricial. Bueno, yo le llamo en forma matricial, pero lo podemos escribir de esta forma. Y es algo que cumplen los sistemas robóticos. La energía cinética es una función cuadrática con respecto a la velocidad. Estas m's se van a obtener del cuadrado de los jacobianos y nosotros ya vimos que el cuadrado de los jacobianos es simétrico. No sé si lo notaron, pero pueden revisar sus apuntes de la clase pasada. Definida positiva significa que no importa por qué vectores se multiplique desde la izquierda y la derecha, o sea, tomando un vector, lo colocan transpuesto a la izquierda y lo colocan en columna a la derecha, en medio de la matriz, la multiplican, siempre van a obtener un valor positivo. Evidentemente no es práctico estar multiplicando por todos los valores posibles y ver si siempre se cumple. Esta propiedad de definida positiva la podemos observar con los valores propios de la matriz de inercia, que serían todos positivos. ¿Tenemos problemas con lo que son los valores propios o se entiende este concepto? Sí lo entendemos. Excelente. Muy bien, vamos a ver entonces cómo se construyen cada una de estas matrices. En realidad nuestro problema ya solamente radica en encontrar esta matriz, encontrar esta otra matriz y este vector. Este tau es el tau que ya habíamos calculado, tau 1 para el brazo planar de 2 grados de libertad, tau 1 y tau 2. Para un robot general, pues, tantas articulaciones tenga. Muy bien, esta es la ecuación que no tenía desglosada, ahorita la desglosamos. Entonces sabemos ya que para los manipuladores robóticos, para los sistemas de robóticos, de hecho, se cumplen esas dos condiciones y podemos calcular la matriz de inercia. Esa matriz M se llama matriz de inercia porque es la matriz que contiene los elementos que se oponen al movimiento. En el caso de la velocidad angular, pues la inercia. En el caso de la velocidad lineal, la masa. Se obtiene de esta forma. Un medio, en sí mismo la inercia, en forma matricial, es la energía cinética del sistema. Pero aquí es donde me falta una ecuación. Ahorita lo escribimos. Ver sumatoria, cuadrático. Esto sí lo tengo acá. No tengo la sumatoria. Cada que me cambio de pantalla dejan de verlo. No sabía. O sea, Sí, por el negro. no sabía que pasaba eso. Déjenme, escribo la ecuación, me la traigo y continúo.
Por mientras tienen alguna duda, el lunes no hay clase, ya se enteraron, ¿verdad? Sí. Sí, ya. Para que descansen. Bien, ahí estamos viendo otra vez el documento. Déjenle dar el formato. Control C. Este es punto. Ahí lo tenemos. Bueno, esto ya se los había mencionado. De todos modos, no quedé donde quise. Exposición. Así es como se construye esta matriz de inercia. Como tengo bien las marcas de lo que es vector, cuando están negritas significa que es vector para esta clase. Entonces dejen, o cuando están negritas también significa que es matriz.
Muy bien, ahí lo tenemos donde este medio de Q punto transpuesta y este Q punto pues son estos elementos que vemos aquí. Entonces, para construir la matriz de inercia, solamente tendríamos que multiplicar los jacobianos en su forma cuadrática para cada una de las articulaciones, como lo hicimos antes, para cada uno de, en este caso, de los centros de masa. Esta es la forma cuadrática que ya habíamos visto y que también ya hicimos. Esta forma cuadrática es distinta a la que hemos hecho. No sé si tienen dudas ahí o continúo. Esa matriz de rotación, ¿cómo aparece? Muy bien, lo que sucede es que esa inercia, las inercias en realidad son matriciales, son formas matriciales. Entonces, la inercia, para el caso de, déjenme explicarlo, para el caso de dos eslabones, no es cierto, en general, para el caso normal. La matriz de inercia es algo así. Si no, luego lo revisan con el libro. Esto lo estoy haciendo a memoria. Esto tiene que ser, entonces yo pienso igual que matriz de rotación. Y sería YX, o al revés. Y aquí sería ZX. Aquí sería XY, ¿verdad? Y aquí sería ZY. De este lado tendríamos XZ y aquí YZ. ¿Qué significa esto? Lo que significa es cuánta oposición pone la articulación al momento de rotar. Entonces, estos elementos pues representan justamente es como una especie de matriz de rotación, pero donde cada uno de estos valores escalares pues dice qué tanto se opone al giro. Y de hecho esta matriz es simétrica, este elemento es simétrico a este. Sin embargo, algo importante aquí es, aparecen las matrices de rotación porque nosotros queremos saber eso con respecto al marco base. Que vamos a ver esa oposición que se siente en cada articulación, cómo se ve reflejada desde la base. Entonces, por eso es que aparece aquí en las matrices de rotación, solamente para proyectar estos valores hacia la base. ¿Qué más? Sin embargo, normalmente estos valores de las inercias, les había comentado, no vienen con el robot, son difíciles de medir y normalmente se utilizan estimaciones. Entonces, lo que yo hago para simplificar este cálculo si de cualquier forma no tenemos esta matriz, pues lo mismo resulta que utilicemos una matriz
una matriz propuesta, indicada, donde eventualmente ustedes pueden ahí ajustar unos parámetros cercanos a los reales, les digo, normalmente se estiman. Entonces, si de todos modos no tenemos esta matriz, pues al multiplicarla, pues tampoco la vamos a tener. Entonces, yo lo que hago es esto, dejarla simbólica y continuar con mis cálculos, pero es una matriz. No sé si quedó claro. Sí. Sí, seguros. Sí. Muy bien. Entonces, de esta forma que está señalada, es como se calcula esta matriz de inercia. De hecho, quedaría mejor este apunte si se dijera m igual a esto que está sombreado. Muy bien, el vector de gravedad. Bajo esas condiciones que hablamos al inicio, el vector de gravedad simplemente sería la derivada parcial de la energía potencial, por eso es que me revolvía tanto en la clase pasada. Este vector de gravedad simplemente sería la derivada parcial de la energía potencial con respecto a Q. Y listo, ya tienen hasta aquí. Ya hemos resuelto M, hemos resuelto G, lo cual se vuelve más sencillo porque si recuerdan, en el ejercicio pasado, cuando sacábamos la derivada parcial de Lagrangiano con respecto a Q, pues aparecían unos elementos de la energía cinética. Pero sin los elementos de la energía cinética, este vector de gravedad es muy sencillo de calcular. Entonces vamos, ahí se llama vector de gravedad. La M es matriz de inercia, en algunos textos aparece como D en lugar de M. No importa la letra, sino entender la naturaleza de ese elemento, la matriz de inercia. Y aquí es donde se pone interesante la cosa. Estos dos elementos muy sencillos de calcularlos, el que se ve laborioso, pero es cosa sencilla, es la matriz de fuerzas centrífugas y de Coriolis. Así se llama. Normalmente yo le llamo matriz de Coriolis. Entonces, cuando me esté refiriendo a la matriz de Coriolis, es esta. Y se utilizan los símbolos de Christoffel del primer tipo, que son estos. Entonces, aquí vamos a encontrar unos elementos para construir la matriz de Coriolis. Y la matriz de Coriolis se construye a partir de los elementos de la matriz de inercia. Es muy... va como rotando la derivada parcial. De hecho, empiezan a hacerlas como la matriz de inercia siempre tiene n cantidad de elementos y aquí las derivadas parciales simplemente van cambiando de posición. Quizás al inicio es un poco más de cálculo, pero al final simplemente ya van a tener los resultados nada más para irlos acomodando y muchos de ellos son cero. ¿Todo bien? Sí. Sí, todo bien. Voy a añadir esta explicación que tengo en mis diapositivas. Simplemente dice que para un valor fijo de K, CIJ es igual a CJI. Entonces es más sencillo aún. Y me escribe aquí la ecuación de movimiento Euler-Lagrange en forma como escalar, utilizando las sumatorias. Pero eso no es lo que quiero. Yo lo que quiero es esto, porque deberían de tener la duda de cómo calcular el elemento K. Porque la matriz de inercia, pues la matriz de inercia solamente tiene IJ elementos. ¿Y el K de dónde aparece?
Entonces vamos a hacer esto para encontrar los elementos de la matriz de inercia. Vamos a, no sé, buscar el elemento 1, 2 de la matriz de inercia, pues K toma el valor de 1, J toma el valor de 2 y toma el valor de 1 hasta la cantidad de articulaciones y comenzamos a hacer el cálculo de esta forma. Aquí hay algo raro. ¿Qué pasó? ¿Alguien abrió el micrófono? ¿Quiere decir algo? Muy bien, es importante que no olviden este elemento. A veces en los cálculos a mí se me olvida, por lo fácil que es hacer este rápido y de repente se va este. ¿Dejó de presentar? Es que cambio de pantalla para estar copiando Ok. las ecuaciones. ¿Ya notaron esto? No, 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 no. No, todavía no. Poquito, poquito, poquito. Ah, ¿y ahí lo siguen viendo o no lo ven? Sí. Sí, Sí. sí lo. ¿Sí lo ven? Perfecto. Anótenlo. Se fue. Dejó de presentar, ¿no? Yo creo. Me equivoqué de botón, perdón. Muy bien, me retiro un momento. ¿Hay preguntas? ¿Todo No, bien? profe. Ahorita las formulamos para cuando regrese. Ya estoy aquí. Muy bien, ¿ya anotaron estas ecuaciones? Yo creo que sí, ¿verdad? Ya. Ya. Sí. Excelente. Vamos a hacerlo. ¿Quieren que lo hagamos juntos o se los dejo de ejercicio, lo resuelven y vemos qué resultado? ¿Qué Primero dicen? tiene que obtener
la matriz de inercias, ¿no? Ajá. Primero. Si no, no podemos O, obtener el Coriolis. o quieren que demos puntos por esto. También. Entre todos. Entre todos. Entre todos, entonces sin puntos. Sí, juntos. Oye, vamos a resolver el ejercicio. Vamos a utilizar el mismo robot que utilizamos antes. Y vamos a empezar a encontrar la matriz de inercia. Entonces aquí tenemos nuestro robot. Vamos a necesitar, necesitar nuestros jacobianos que ya hemos calculado, pero de hecho necesitamos los cuadrados. Entonces déjenme traerlos. Eso fue la semana pasada. Sistemas robóticos. La semana pasada fue 30 de septiembre. De hecho, la clase pasada les comenté que una de las matrices cuadráticas la calcularon mal, no sé si la corrigieron. ¿Sí la corrigieron? ¿No la corrigieron? La Sí, que tenía usted más también nos términos. dio el valor. Excelente. No tiene separado los cuadrados. JBI cuadrada, aquí está. Entonces necesitamos las matrices cuadradas. No, pero para lo que tiene que ver con velocidades lineales necesitamos directamente el cálculo, ¿verdad? Porque aparece ahí por MI. Déjenme ver si tenemos ese cálculo. Lo tenemos. Tenemos la velocidad al cuadrado. Ya hecho. MI. No, pero esto no me sirve. Entonces sí, vámonos con el transpuesto. JBI. Lo reescribo, no importa. Muy bien, ya estamos viendo la pantalla, ¿verdad? Sí, Sí. 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 Entonces, para la matriz de inercia, necesitamos de 1 por J de 1. Voy a omitir ahorita lo de negritas y todo eso para más rápido. Eso es lo que resultaba, según recuerdo. Vamos a necesitar también J. Aquí podríamos utilizar una matriz de inercia matricial, de esta forma. Pero como les digo, que al final de cuentas nos va a quedar simbólico, yo lo que hago es utilizarlo escalar, lo dejo escalar. Si ustedes lo ponen matricial, van a aparecer términos como IXX más IXY más IXZ, que finalmente siguen siendo constantes, ¿no? Entonces, como es una constante que desconocemos, yo prefiero sacarla y tratarla como si fuera una masa. Le pongo aquí inercia. Pero en realidad, el cálculo formal es este, pero no tenemos esta matriz, entonces no hay mucho caso que lo resolvamos desde ahí. Y se va a parecer al resultado que habíamos obtenido antes. ¿Cómo ven? ¿Me creen? ¿No me creen? ¿Quieren hacerlo con matriz o quieren hacerlo con
como si fuera escalar. Va a resultar lo mismo. Yo le creo. Tampoco me creen tanto, ¿eh? Pero bueno, vamos a hacerlo así y al final vamos a ver que resulta exactamente lo mismo. Si lo hiciéramos de la otra forma, íbamos a tener una constante, no sé, I2 más I3, que resultaba que la podemos compactar como un I4. Entonces, son constantes, no pasa nada. Aquí me equivoqué, aquí es un 1. Pues me lo traigo de los cálculos que ya hemos hecho. La ventaja de no estarlos escribiendo en el pizarrón es que aquí los tenemos. ¿Dónde está mi pantalla? ¿Dónde estamos? Ahí lo tenemos. Y entonces, insertar equation. Vamos a hacer lo mismo para el 2. Según yo tengo por acá, aquí, ¿dónde está? Aquí está. El resultado es este, ¿verdad? Observen que hasta ahorita todas estas matrices cuadradas son simétricas. ¿Qué significa que sea simétrica? Que coincide este elemento con el que está abajo de la diagonal, correcto. Aquí pareciera no importante porque son ceros, o sea, no se observa esa propiedad de simetría, pero acá sí se observa. Y gracias a esas propiedades podemos saber si estamos haciendo bien el cálculo o si hemos cometido algún error, que es normal equivocarse. Vamos ahora por el cuadrático del jacobiano angular 2. Este es una matriz de unos. Que también es simétrica. Y si obtuviéramos los valores propios, pues serían valores propios positivos, deberían serlo. Valores propios con parte real positiva. Ahí está. Voy y me traigo mi ecuación. Esta ecuación que habíamos quedado que es justamente... bueno, es que todo esto construye la matriz. Entonces lo vamos a tener que hacer varias veces. Me va a dar un escalar. Dos por dos. Vamos a hacer una matriz de 2 por 2.
Ok, va a ser una matriz muy larga. Entonces digo, M de Q, que es la matriz de inercia, es igual, de hecho, déjenme ponerle M, igual a esto. Donde, por simplicidad, para facilitar el cálculo, vamos a tratar la inercia como si fuera una escalar, pero nosotros sabemos que la inercia es una matriz que nos representa la oposición al movimiento rotacional en cada uno de los ejes. Pero al final, al resolver todo esto, queda como si fuera una escalar. Desgloso, a mí me gusta desglosar, me gusta explicar desmenuzado todo esto, que no quede nada de la imaginación, y vamos a tener la masa 1, Jacobiano de velocidad es 1, Jacobiano de velocidad es 1, la inercia 1, y vamos a tener el 2. ¿Hablamos ahorita o ahorita? Denme un momento, ahorita vuelvo. Muy bien, una disculpa. Entonces estamos aquí. Cada uno de esos términos va a ser una matriz y al final va a quedar solo una matriz de todas esas sumas, ¿no? Así es, todas van a cada uno de estos términos, simplemente es estas matrices que tenemos aquí arriba multiplicadas con lo que les dije, que se vuelve más sencillo el cálculo, pues multiplicadas con un escalar. Y todas Son estas esas matrices, ¿verdad? Son esas matrices, perdón. sí, son estas mismas. Entonces, por ejemplo, aquí esta matriz, que es esta, va multiplicada por la masa 1, de esa forma. Luego, la siguiente matriz, que es el cuadrado del jacobiano de la velocidad angular 1, va multiplicado por la inercia 1. Está. Y esta que se ve un poco más larga. El 1 LC2 cuadrado, el doble, pero esta cosa. Va multiplicada cada uno de sus elementos por M2. Entonces aquí hay que tener cuidado, como son más términos, hay que dejar bien indicada la multiplicación
Voy a este lado. Y multiplicamos por M2. Finalmente, vamos por el cuadrado de la matriz angular 2. Y aquí es I2. Y lo tenemos. Entonces, les dije, este cálculo se volvía muy sencillo. Para nuestro robot, la matriz de inercia no es otra cosa que la suma de estas matrices. Ahí lo tenemos. ¿Verdad? ¿Dudas ahí? No. Gracias por contestar, porque luego pienso que se desconecta. Entonces, para el vector de gravedad simplemente nos traemos la energía potencial del sistema. Si tú hubieras ido, te trabajo Michoacán y de broma te hubieran tratado así. Muy bien, a ver. Entonces ahí tenemos la energía potencial y la fórmula nos dice que es simplemente la derivada parcial con respecto a cada uno de los elementos. Escrito de otra forma, en forma matricial.
Ahí lo tenemos. Necesito resolver un problema. En este momento, ustedes resuelvan el vector de gravedad, lo suben a la plataforma. Ahorita se los pido en la plataforma. Y en un momento vuelvo cuando lo hayan resuelto correctamente, ¿va? Vale. Sí, estoy bien, profesor. Aquí está, es esta. Ya estamos viendo la pantalla, ¿verdad? Sí. Sí, profe, Sí. ya. Muy bien. Solamente revisé uno de los comentarios, lo hicieron bien, no era complicado. Aquí vamos a tener coseno de teta 1, coseno de teta 1 más teta 2 y coseno de teta 1. Acá lo vamos a hacer con respecto a teta 2. No quería hacer. Ahí lo tenemos, el vector de gravedad. Vamos con el que sí es de armar, que viene a ser la matriz de fuerzas centrípetas y de Coriolis. Por eso le digo matriz de Coriolis, porque es muy largo el nombre. Fuerzas centrífugas y de Coriolis. Muy bien, esta matriz, al igual que la matriz de inercia, tiene la misma dimensión, pero esta depende de Q y de Q punto. Y nos interesa encontrar el elemento C11 de la matriz, el elemento C12, elemento 21 y el elemento 22. La matriz de inercia, bueno, eso lo vamos a hablar la próxima clase. La matriz de inercia, como proviene de los jacobianos cuadrados, se cumple su propiedad de que es una matriz simétrica. Entonces, para encontrar los elementos de la matriz, tenemos una ecuación aquí arriba. Esta ecuación. La vuelvo a copiar. Entonces, vamos a buscar el elemento 1, 1. Hay que tener cuidado. K es 1. Aquí lo pongo en rojo.
lo tenemos. Y luego J también es 1. Y como nos vamos a revolver con tantas variables, vamos a cambiarla de color. Y vamos a hacer esta ecuación, la ecuación de la derecha, n veces. Vamos a hacerlo 2 veces porque por fortuna son 2 articulaciones. Entonces, y va a tomar valor de 1 la primera vez. 1. 1. 1. 1 también. Y la segunda vez, y toma el valor de 2. De esa manera. Entonces, aquí vamos a colocar el elemento 1, 1 de la matriz de inercia. Déjenme traigo la matriz de inercia que la vamos a necesitar. Donde vamos a entender que este es el elemento 1, 1. Este, el elemento 1, 2, que de hecho también es el elemento 2, 1. Y este es el elemento 2, 2. Entonces, lo único que vamos a hacer es, por ejemplo, aquí está fácil. De aquí hacia atrás de estos elementos, es derivar este primer elemento del M1, 1 parcialmente con respecto a Q1, de todo lo de este lado es con respecto a Q1, y luego de este lado con respecto a Q2. Lo resolvemos y vamos a tener un solo término. ¿Dudas aquí? ¿Hay algún porqué de los signos? ¿De qué es más y menos? Sí, la explicación no profundizo tanto en ello, pero esto viene de esta definición, ¿dónde está? Los símbolos de Christoffel del primer tipo. Eso no te sabría explicar, no voy más allá de ahí. Igual lo podrían revisar, pero es una ecuación dada por Christoffel, supongo. Control Z. Para el cálculo de tensores. No, ahí sí no he profundizado, pero ustedes tienen la oportunidad de hacerlo porque les voy a dejar de tarea justamente que me reporten el modelo en forma matricial de este robot. Entonces, aquí solamente nos falta una matriz. ¿Dónde estoy? Sí estoy aquí. Nos falta una matriz y entonces hay que seguir este mismo orden. Luego cambio K o J a 2 y vuelvo a hacer la combinación para buscar el elemento 1, 2. Profe, ahí todos se derivan de M1, 1. Sí, porque la combinación para KJ, como KJ es 1, 1, y además, como aquí I es 1, pues para los primeros elementos resulta todo en 1. Ok. Entonces, resuelvan, lo voy a poner el ejercicio porque yo tengo que resolver los problemas que están acá. No sé si tengan alguna otra duda. K y J llegan hasta 4, ¿verdad?
No. No. No, K y hasta dos, J, ¿verdad? sí, son estos. Son Sí. los elementos de la matriz, ¿va? Sí, ok. No sé si tienen alguna otra duda. Bueno, si no tienen ninguna otra duda, pues una disculpa por esta situación. Me hubiera gustado hacer paso a paso esta parte de Coriolis, pero yo sé que ustedes lo pueden realizar. Yo sé que no van a tener problema. Les voy a publicar ahorita en la plataforma entonces la tarea 2, que la tarea 2 es reportar justamente este ejercicio. Ok. Ok, Pues, Muy bien. De acuerdo. Entonces, si no tienen ninguna cuestión, me retiro y los leo ahí en la plataforma. Va. Nos vemos. Ok, Hasta luego. gracias. Gracias.